esa desconocida, pero que es la más importante de todas. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es la unión práctica de todas las teorías anteriores, ¿eh? Y es la fundamental y es la que nos va a aportar aparte los 4 métodos diagnósticos para el correcto abordaje de la persona que tenemos delante, ¿eh? Si no tenemos esta teoría y nos basamos solo en recetas de puntos y en la teoría yin-yang y en la teoría de los 5 elementos y no tenemos el resto y sobre todo esta, que es la que nos va a relacionar todas las teorías anteriores, nos vamos a quedar muy cojos, muy cojos. ¿Cuáles son los 4 métodos diagnósticos? Pues tenemos el interrogatorio, esto como siempre, tú recoges una anamnesis del paciente, le haces una serie de preguntas que generalmente a la gente le parecen muy raras, pero si os fijáis se pregunta por el calor y el frío, ¿eh? Eso lo hemos visto en yin-yang, por el cansancio, eso lo hemos visto en la teoría de Qi, sangre, líquidos orgánicos, el estado de los órganos, que sería la teoría de Fan Fu, el horario de la patología. Los chinos establecieron un horario en el que cada órgano tenía su hora. Es importante saber si la hora a la que el paciente manifiesta la dolencia coincide con el horario de ese órgano, la localización, la irradiación, la alimentación es muy importante, si el sueño, el descanso, todo eso es muy importante. La palpación de los puntos de acupuntura, algunos como los puntos Mu o los puntos Su, ¿vale? Los puntos Su son esos que os he comentado antes que estaban paralelos a la espalda, los puntos Mu son los que están en la parte de adelante, sobre todo en el abdomen, y sobre todo la palpación en los pulsos, ¿vale? Los pulsos para los chinos, para la medicina tradicional china es muy importante, cada pulso te habla de una cosa. Los pulsos los chinos hablan de 28 tipos de pulso, realmente es muy difícil captar los pulsos, es, digamos, dentro de lo que es la medicina tradicional china, es el arte. Realmente yo soy capaz de diferenciar unos 12 o 14 pulsos. Hay otros que o vas a un hospital a China y te tiras ahí una buena temporada y tal, con un maestro chino, o sea, con un médico chino al lado diciendo esto es, no, vamos, es muy difícil. Son pulsos muy difíciles. Y luego además la enseñanza es como muy... Es decir, te puedes decir cómo es un pulso, pero si no lo palpas, es muy difícil que sepas, este pulso es así, eso es así. De todas formas, hay ciertos pulsos que solo se dan en determinadas patologías y tampoco son tan importantes, ¿vale? Y luego tenemos la observación, el color de la cara, el porte, ¿eh? Entonces es importante y sobre todo la observación de la lengua. Esto pasa un poco como el tema de los pulsos, ¿vale? La observación de la lengua también es muy importante para ellos. No es lo mismo una lengua pálida que una lengua roja, si tiene esa burra, si no la tiene, si está hipertrofiada, si no está, si es fina, si la saca mucho, si no la saca mucho, todo eso tiene un significado para el chino. Y luego, uno que nos falta aquí, que sería el 4 método diagnóstico, que sería escuchar o leer, ¿vale? Escuchar la voz del paciente, qué tipo de voz tiene, los olores que emite el paciente también son importantes. Todo eso es muy importante para hacernos una idea de qué es lo que pasa. Para que nos demos cuenta de que esto no es tan fácil como llega un paciente, me duele aquí, le pongo 10 agujas y se acaba. Y aquí tenemos, ¿vale? Lo que tenemos a la derecha es la lengua. La lengua, cada parte de la lengua se corresponde con una parte de nuestro cuerpo. La punta sería el corazón, un poquito más atrás, esta parte de aquí no está muy bien puesto, esta parte de aquí sería el pulmón, la parte central sería lo que es el sistema digestivo, los laterales de la lengua nos referirían el hígado y la vesícula biliar, y la raíz de la lengua se manifiesta el riñón. ¿De acuerdo? Los pulsos, pues en la mano derecha, tendríamos lo que es el pulmón, el bazo y el riñón, ¿vale? Y en la parte izquierda tendríamos el corazón y el hígado y el riñón. Palpar los pulsos es complicado porque tienes que hacer una palpación superficial, una palpación un poco media y una palpación profunda. Y cada palpación te va a decir una cosa. Es complicado. Ellos le llaman Kun Wan Chi. Kun sería la parte anterior, Wan sería la parte media, el Chi sería la parte inferior. ¿Por qué le llaman el Chi a la parte última? Porque el Chi es el riñón, ¿vale? Para ellos el riñón, digamos, es el motor de la vida. Cuando una persona tiene un riñón flojo, cuidado, ¿vale? Hay que vigilarla muy de cerca. Entonces, obtenidos los datos pertinentes, elaborar el diagnóstico de la enfermedad, hay que diferenciar el síndrome que lo caracteriza. O sea, yo recojo todos los datos del paciente y con todas las teorías que he visto antes, desde la primera hasta la última, tengo que saber qué es lo que le pasa a esa persona, ¿vale? ¿Qué es un síndrome dentro de la medicina tradicional china? Pues un conjunto de signos y síntomas que definen el estado de un paciente en el momento concreto del proceso de su enfermedad. Es decir, es como si dentro de la enfermedad hubiera una serie de escalones por los que va pasando el paciente. Y ahora lo vamos a ver con un ejemplo.
tenemos un catarro, una enfermedad, ¿vale? La medicina tradicional china distinguirá si dicho catarro se va a producir a diferencia de un síndrome de frío o un síndrome de calor. ¿Y qué se diferencia? Pues el síndrome de frío, para la medicina tradicional china, viene por escalofríos, por un miedo, una aversión al frío, una rinorrea líquida, una mucosidad líquida y transparente, dolor de espalda y nuca, una falta de sudoración, falta de fiebre, una fiebre muy débil y una lengua pálida con saburra. La saburra es la capa de la lengua, blanca y fina y un pulso superficial y tenso. Mientras que si fuera un síndrome de calor, sería todo lo contrario, una aversión al calor, con una fiebre elevada, con una sudoración profusa, sed, dolor de la garganta, una mucosidad espesa y amarillenta, con dolor de la cabeza, la lengua sería roja, la capa saburral sería amarilla, el pulso superficial y elevado. Para nuestra medicina, un catarro sería un catarro. E impepinablemente, tuviera el catarro a Luis, o lo tuviera Pedro, o lo tuviera quien fuere, le darían el mismo tratamiento y se acabó. Toma esto es para el catarro y se acabó. Para los chinos no. No tiene nada que ver un catarro en frío con un catarro en calor. Y las hierbas que va a prescribir un chino, y la acupuntura que puede hacer un chino, y los tratamientos que va a hacer la medicina tradicional china no tienen absolutamente nada que ver para un síndrome que para otro. Por eso digo que en medicina tradicional china no puedes poner una receta de agujas. Porque sí, hombre, hay puntos que pueden ser generales, pero donde tienes que ir es al síndrome, al terreno en el cual el paciente está manifestando la patología. Si no vas ahí, estás haciendo poco. ¿En qué se va a basar el síndrome? Pues en estudios relativos del yin-yang, del frío-calor, interior-exterior y vacío-plenitud. Es decir, tengo que ver si es yin o es yang, es decir, si está arriba, está abajo, si es de calor, si es frío, si la enfermedad está en el interior o está en el exterior, y si es una enfermedad que manifiesta una plenitud, es decir, si el paciente está como muy enérgico, con mucho calor, o está en todo lo contrario, está en vacío. O sea, está en insuficiencia, está débil, está que no tengo fiebre, no tengo nada, y lo que estoy haciendo es que apagarme, ¿vale? Eso es lo que nos va a dar. El yin, pues lo sabemos, vacío, frío, interno, hipotermia, hipofunción, hiposecreción. El yang, plenitud, calor externo, hipertermia, hiperfunción, hipersecreción, ¿vale? Y luego hay que saber si hay una plenitud calor, hay una plenitud frío, hay un vacío calor, hay un vacío frío. Aparte tenemos que tener también en cuenta la siguiente teoría, la sangre, los líquidos y el chi. Tenemos que saber si esa paciente cómo está de cansancio, si está agotado, si no, que nos dará idea de cómo está su chi, cómo está su energía, de cómo funciona, cómo está su sangre, si puede tener una anemia, si no, si sí, la visión, la memoria, si hay una serie de estancamientos. Los estancamientos generalmente son síndromes dolorosos, cuando hay contracturas, cuando hay dolores de algún tipo, los chinos siempre hablan de síndromes de estancamiento. De estancamiento de sangre, estancamiento de chi, que hay formas de diferenciar, ¿vale? Y luego hay humedades, ¿vale? Las humedades, pues es eso, edemas, inflamaciones, retenciones de líquidos, pesadez, y luego sobre todo si hay flemas, si hay mocos, ¿vale? Y por último, ¿a cuál vamos a ir? A Zafu. ¿Para qué? Para saber cuál es el órgano, la víscera, la entraña que va a estar afectado por todo eso. ¿Sí? Pues el hígado, el corazón, el pericardio, el pulmón, el riñón, la vesícula biliar, ¿qué es lo que está pasando? ¿Vale? Y el síndrome lo que va a seguir es ese tipo de estructura. El criterio de estado y el criterio del órgano. El estado es lo que hemos visto con las teorías, el criterio del órgano pues es cuando afinamos, pues si una persona nos viene porque tiene una gastritis, pues efectivamente, para la medicina tradicional china, pues esa gastritis puede estar situada en el estómago, puede estar situada en el hígado, puede ser porque tenga un estrés y esté afectado más el corazón. Tenemos que ir viendo cuál es el órgano que va a estar afectado. Aquí nos dice un poco, ¿no? Pues el hígado, dolor en el hipocondrio, patología genital, patología ocular, patología vascular. Ahí tienes que saber cuál es la relación que te hace la medicina china con los órganos y con cada uno de lo que hemos visto en la teoría de los 5 elementos, ¿no? Y estos son los criterios de estado. Pero esto todo, vamos a ver, esto todo, por eso yo siempre digo que hay que extrapolar un poco a nuestra cultura. Estos son todos los síndromes chinos, vacío de sangre, vacío de energía, vacío de tal. Si a ti te viene un paciente con una gastritis, tú no le puedes decir, no, mira, es que tú tienes un yang de hígado. Un yang de hígado quiere decir pues que probablemente tienes una funcionalidad hepática bastante fuerte, estás produciendo demasiada bilis y estás agobiando al sistema digestivo. Probablemente tu intestino delgado, hay una alcalinidad bastante importante debido a la bilis, y por ello pues te pueden aparecer varias patologías, pues, como puede ser una gastritis, como puede ser diarreas, como pueden ser pues heces sin forma,
Entonces, todos los síndromes tienes que saber un poco extrapolarlos a lo que es nuestra cultura, ¿vale? Porque cuando estudias ambas partes te vas dando cuenta de que tanto la medicina tradicional china como la otra llegan al mismo sitio. Por distintos lugares, pero llegan al mismo sitio. Lo bueno que sí tiene la medicina tradicional china, bajo mi punto de vista, es que tiene ese pling, ese clic, de saberte diferenciar el terreno en el cual se te va a mover el paciente. Entonces, para mí, afina más. Va más, un poco más a la causa. Entonces, pues tenemos como unos 20 o 600, de 20 a 600 ejes metabólicos disfuncionales, que agrupándolos y haciendo combinaciones, pues te salen todo el tipo de patologías que puedes tener y que puede presentar un paciente en un momento dado, ¿vale? Y que son los que tienes que tener en cuenta cuando evalúas a un paciente. Tienen nombres muy raros, pero es así. Pues, muchas gracias. Si queréis hacer alguna pregunta o si queréis algo, pues, os contesto encantado. Ay. La medicina china, porque es el tema emocional, lo aplica... Sí, como hemos visto en la teoría de los 5 elementos, cada órgano tiene asociada una emoción. Realmente el rey de las emociones, como hemos visto, es el hígado, ¿vale? Generalmente casi todas las emociones hay que tocar el hígado y el corazón, generalmente. Pero sí que es cierto, y hay ciertos libros donde lees la fisiología y te das cuenta de que, por ejemplo, ellos la preocupación la rigen con el estómago, y sobre todo la atención y la concentración la rigen al estómago. Pero es normal, tú sabes que cuando se produce una bajada de glucemia, generalmente lo que pierdes primero es la atención, generalmente te quedas un poco como atontado. Lo van generando todo, si lo vas relacionando todo, te vas dando cuenta de que tiene su base. Pero lo tratan así. Y luego hemos visto los puntos su de la espalda, donde me lleno de vejiga, hay una serie de puntos ahí, hay una tercera línea paralela, estarían los huato, ¿vale? Si esta es la columna vertebral, la primera paralela serían los huato, la segunda paralela sería los puntos su del dorso, ¿vale? Y la tercera paralela es otra rama del meridiano de vejiga que están todos los puntos emocionales. Entonces utilizan esos puntos. A partir de otros puntos, como puede ser, pues tienes que ver también un poco por qué se manifiesta la emoción del paciente. Pues si es porque tiene estrés, porque no duerme, si es porque tiene una falta de concentración, si está preocupado, tienes que valorar un poco y utilizar los puntos que relacionan esa emoción con el órgano correspondiente y utilizar el meridiano de ese órgano. Ahí es donde trataría esa emoción. Y luego, sobre todo, también muy importante la fitoterapia de cara a las emociones. Muy importante. La terapia neural también tiene unos puntos donde exactamente hay que ponerlo, ¿no? O sea, es algo parecido. La terapia neural, bueno, es conocida como la acupuntura alemana. Muchos de los puntos que utiliza la terapia neural son puntos acupunturales. Muchísimos, muchísimos. Yo diría que el 80% de los puntos que utiliza la terapia neural son puntos acupunturales. Es una muy buena terapia, yo en medicina tradicional china también lo he utilizado, y cuando quiero dejar un estímulo en un punto de acupuntura utilizo la terapia neural. Es lo que se llama una homeosiniatría. Utilizas la terapia neural, coges el punto de acupuntura, tú pones tu aguja, haces tu tratamiento entero con los síndromes y con todo de medicina tradicional china, y luego en los puntos que consideras que son más importantes, yo lo que hago es coger la procaína y dar un pinchacito y dejar un pegotillo para que el punto siga un poco estimulado durante unos días y siga cumpliendo el efecto. Pero la terapia neural es muy interesante combinarla con la medicina tradicional china. Muy interesante. Hace el efecto de la acupuntura más lo de la procaína. Exactamente. Y luego de cara, por ejemplo, a las emociones es muy importante porque, como tú ya sabes, la terapia neural borra memoria celular, con lo cual es importante. No lo sabía. Es importante. Borra la memoria del sistema nervioso vegetativo. Entonces, ahí como que le haces un reset a la célula y vamos, es genial. Hacen ahí una sinergia las dos terapias muy buena. Memoria, ahora estoy leyendo que tienen las células memoria. Las células tienen memoria, totalmente. En su membrana y en su ADN, totalmente. Y los traumas que tienes, queda la memoria ahí. Sí. Por eso, alguna vez Son las cicatrices, que son los cortes a nivel... Por eso Speransky y toda la rama rusa descubrieron, los hermanos Huneke, descubrieron que pinchando las cicatrices a su hermana se le alivió el dolor de cabeza. Pues era un poco por ese rollo, ¿no? Y es lo que decía Speransky, ¿no?
si yo pincho un punto o estimulo un punto o hago algo sobre un punto del sistema nervioso vegetativo, estimulo la totalidad del sistema. Y eso fue lo que descubrieron, lo que corroboraron los hermanos Huneke que eso fue un hallazgo casual. Estaban pinchando la terapia neural de su hermana, al principio mejoraba muy bien de las cefaleas y tal, pero de repente dejó de mejorar y se puso peor. Y no sé por qué les dio por pincharle la cicatriz y de repente la hermana, en un fenómeno de segundos, que decían los Huneke, que fueron los que descubrieron eso, al momento de pincharle la cicatriz, ¡pum!, el dolor de cabeza se fue y no volvió a aparecer. Pues son esas cosas. Claro, que muchas veces no curamos una enfermedad por los bloqueos que tenemos precisamente del subconsciente o de... Es que el sistema nervioso vegetativo es donde se guarda toda la memoria. Que fue Alfred Bissinger, el que descubrió, el padre de la histoquímica, el que descubrió ese maravilloso matrix extracelular, donde desemboca el sistema nervioso vegetativo, que es que ahí es donde está todo. Entonces, si tú tratas eso, y la medicina tradicional va mucho por ahí, ese concepto que tienen ellos de flema, de humedad, va mucho en el empantanamiento de ese sistema básico de Bissinger. Cuando ese sistema está sucio, lógicamente es de donde se alimenta la célula, de donde tienen que sacar los nutrientes, donde desemboca el sistema nervioso vegetativo y donde tienen los intercambios neurohormonales. Entonces, cuando eso está empantanado, porque comes fatal, porque tienes unas emociones horribles, porque no te cuidas a nivel físico tampoco, no haces exactamente, no haces deporte, tienes estrés, pues claro, la célula lógicamente empieza a almacenar y al final, pues claro, es cuando aparece el sistema disfuncional y haces la enfermedad. Cuando se refiere a la cicatriz, ¿es una cicatriz física? O sea, de una Sí, una cicatriz física. ¿De una herida o de una caída? Sí. Esa cicatriz generalmente... Esa caída a lo mejor no ha sido casual o sea, sí, generalmente, vamos a ver, como estamos hechos con mapas tanto de meridianos como de